Muy bien, mis hermanos, pues definitivamente qué alegría volver otra vez a encontrarnos a través de este medio para disfrutar lo que hemos estado estudiando sobre el libro del Apocalipsis. Un libro que es sobre la segunda venida de Cristo y las cosas que suceden a causa de esa venida suya a la tierra. Y gracias a Dios porque nos concede el privilegio de participar. Es que en realidad yo tengo siempre esa impresión desde que me convertí al Señor y empecé a ser predicador, o me llamaron a predicar allá el año del 62. Yo tengo la satisfacción de decir, se siente muy agradable hablar sobre la persona del Hijo de Dios. Una delicia, definitivamente. Y entonces, recordarles solamente de manera muy breve que ya vamos a empezar el capítulo 14. Pero que no podemos olvidar que la gran tribulación que se ha mencionado, que se ha enseñado proféticamente, que corresponde a la última semana, o sea, el ángel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Era un decreto el suceder de esas 70 semanas. De tal manera que le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, que la interpretación tenemos que entenderla sobre tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo, Daniel? Pues los hijos de Israel. No somos nosotros. Los hijos de Israel son ese pueblo que el ángel le dijo a Daniel. Y sobre tu santa ciudad, ¿cuál es esa ciudad? Indiscutiblemente Jerusalén, la ciudad amada, tan estimada, y una ciudad llena de sucesos dolorosos, pero también de gran bendición. Y entonces hemos establecido un tiempo a partir del cual empieza la gran tribulación. Hasta el capítulo 12, versículo 13. Resulta que hasta allí no se ha dado la gran tribulación. Cristo no ha venido a la tierra. No se ha dado la segunda venida de Cristo. La iglesia ha sido juzgada, recuerde eso, ha sido juzgada en lo que llamé un juicio oficial. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia, nosotros, somos un pueblo perdonado, redimido, por quien se ha pagado un alto precio a la justicia divina. Pero ese tiempo el equivalente a 3 años y medio, la iglesia ha sido juzgada en el cielo. Y que acuérdese que hicimos la aclaración, porque tiene que ser juzgada la iglesia si la iglesia es un pueblo perdonado, redimido. Su deuda de pecado ha sido pagada. Sí, ciertamente es un pueblo redimido, rescatado, de deuda pagada. Sin embargo, no se ha hecho un juicio con carácter oficial. Esa es la diferencia. Usted me puede decir, hermano, pero ya el creyente ha sido juzgado, ya ha sido perdonado. Ha sido perdonado, pero no ha participado en lo que llamamos un juicio oficial. Ese juicio oficial se da en el cielo. Allá tenemos un pueblo que está acusado en la iglesia. Tenemos un juez que es Cristo Jesús. Y tenemos además un fiscal
terrible, despiadado, que indiscutiblemente él buscaría que todos los creyentes que estemos allá con el Señor se desista de ese perdón. Pero los que hemos sido rescatados, levantados para estar con el Señor, ya no hay devolución. Eso es una alegría. Los creyentes hemos sido redimidos, rescatados, levantados para estar con el Hijo de Dios, y ya no hay cambio de cosas. Esa es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Porque son cuestiones que no aceptan cambio. Luego termina ese tiempo de juicio donde dijimos la iglesia ha vencido al fiscal, que es Satán, y lo ha vencido en dos términos, en dos caminos. Uno, en que éramos pecadores. La iglesia se defiende y dice, pero el que está sentado nos perdonó y nos lavó con su sangre. Y eso que acaban de decir en defensa de los creyentes es un hecho histórico. ¿Por qué histórico? Porque histórico es todo aquello que sucede en tiempo y en lugar. Y esa redención que el Hijo de Dios obró en la cruz del Calvario sucedió en un tiempo, en un día, a cierta hora y en cierto lugar, las colinas del Gólgota. Reúne los requisitos de un asunto histórico. Es precioso para que usted se lo grabe en su corazón. De tal manera que cuando se termina ese juicio, Satán ya no tiene nada de qué acusar a la iglesia. Y la iglesia ya está con el Señor, ya ha sido rescatada. La iglesia no está en la gran tribulación. La iglesia ha sido levantada y hay muchos detalles interesantes sobre eso. Ahora, cuando termina ese juicio, evidentemente Satán quisiera continuar allí, acusando a los creyentes, dando problemas, como él acostumbra desde hace mucho. Y se hace una batalla en el cielo. Y el arcángel Miguel, que es uno de los caudillos que defiende a Israel, interviene en ese combate, él y sus ángeles. Y lo que sucede, que lo lanzan a la tierra, a Satán y a sus ángeles. Y yo hice la precisión, ya no los lanzan a los aires, como fue la otra ocasión que Pablo dice en Efesios que esas potestades superiores están operando en los aires. Pero en esta ocasión son expulsados de manera tan contundente que los lanzan a la tierra. Y esto es muy significativo, por cierto. ¿Por qué? Porque la raza humana conocerá por primera vez lo que es vivir acompañado de los demonios, de las tinieblas, porque los lanzan a la tierra. Y entonces termina esa batalla, Satán es expulsado, y ahora sí llegamos al versículo 13 del capítulo 12. Y allí empieza el tiempo de la gran tribulación. Dice el pasaje del capítulo 12 que cuando Satán vio que había sido expulsado, sabiendo que le queda poco tiempo y sabiendo que ya no tiene oportunidad porque su tiempo se le ha terminado, qué alegría tan grande. Y entonces surge una segunda escena, que ahora Satán, el dragón, busca venganza y entonces se lanza contra aquella mujer
que había dado a luz al hijo. Mujer que está representando a un pueblo. ¿A cuál pueblo? Bueno, pues al pueblo que dio a ese hijo. ¿Y cómo identificamos a ese hijo? ¿Cómo identificarlo? Pues porque estaba decretado que había de gobernar sobre el mundo entero, establecer un reino, que él iba a ser el que iba a gobernar la tierra. Y entonces no queda campo para no enterarse que está hablando de Cristo Jesús, el profeta de Nazaret, que nació de ese pueblo. Entonces, su odio, como ya el hijo ha sido arrebatado y está con su padre, entonces busca venganza, agrediendo, persiguiendo a la mujer. Es decir, desata una violentísima persecución contra ese pueblo, contra esa mujer. Pero dándole sentido, contra ese pueblo se lanza, buscando venganza, que no tiene derecho. ¿Venganza de qué? Si él no es inocente, él es culpable de tanta maldad. Pero entonces, a partir del versículo 13, la mujer es perseguida. Y a partir del capítulo 12, versículo 13, escúchelo, empieza la gran tribulación. Porque ¿cómo lo estamos haciendo? Porque usted ha oído enseñadores con mucha razón, en el sentido de que solamente queda pendiente la semana 70, quedan pendientes 7 años, porque cada semana son 7 años. Pero cuando se pregunta y se dice acerca de la gran tribulación, normalmente se comenta, no, lo que se trata es que la gran tribulación son 7 años de tribulación. Sin embargo, escudriñando y revisando bien los tiempos en la Escritura, usted encuentra que esa semana 70 o esos 7 años que faltan se dividen en 2. Uno, 3 años y medio de paz, representados en el caballo blanco. Cuando veíamos al jinete que nos daba la impresión de que no hacía nada, de que estaba inactivo. Pero el libro de Daniel lo sacó de esa idea y descubrimos que en realidad estaba creando toda una infraestructura para facilitarle las cosas al gobierno del anticristo. Quien fuera el jinete de ese caballo blanco. Son 3 años y medio. Entonces, si ya 3 años y medio se consumieron, pues no nos quedan más que los últimos 3 años y medio. Lo que entonces nos deja muy claro que son 3 años y medio de gran tribulación. Cuando esos 3 años y medio de gran tribulación se terminen, entonces la última semana queda completa. Y se acaba todo. Satán, el anticristo, la guerra de Armagedón, todas esas cosas ya fueron asunto cancelado, asunto terminado. El tiempo está llegando a su fin. Pero todos esos 3 años y medio sucedieron muchas cosas. Estoy solamente trayendo a colación esos detalles porque vamos a ir avanzando en este capítulo 14 que tiene tanta cosa extraordinaria. Y entonces puedo decirles
que les voy a leer los primeros versículos del capítulo 14. Dice Juan, y miré, y he aquí el Cordero estaba sentado, estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Muy distinto al número, al nombre o al sello que ponía el anticristo. Esto es otra cosa. Incluso si usted tiene la Biblia a la mano, haga esta observación. Dice que traen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Quisiera usted observar lo siguiente. Cuando se escribe, por ejemplo, Dios o Padre, y no se trata del Dios de los cielos, se escribe con minúscula. Cuando es el Dios eterno, con mayúscula. Y si usted observa aquí, tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y Padre aquí está con mayúscula. Indiscutiblemente estamos hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaban con el Cordero 144,000. En Sión, ¿dónde? En Jerusalén. Lo que quiere decir que este asunto se da cuando Cristo ya ha venido en su segunda venida. Ya está en la tierra, ya está en Jerusalén, ya está en Sión. Aunque voy a hacer también una aclaración y una precisión. Cuando Cristo venga por la iglesia, no la levanta y se la lleva a Jerusalén o a otra nación, se la lleva a los aires. Dijo el apóstol Pablo, sonará la trompeta. Y entonces, haciendo un resumen, que Pablo dijo, y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, o sea, el Espíritu Santo, que lo levantó a Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, los creyentes de todos los tiempos, de todos los siglos, que han muerto creyendo en Cristo Jesús, o creyendo esa fe hacia el Altísimo. Entonces, aquí esa declaración implica que el Espíritu Santo levantará a todos los creyentes de todos los tiempos. Desde luego, el apóstol Pablo hace esa aclaración, que somos levantados para recibir al Señor en los aires. No se lleva a la iglesia a ninguna otra ciudad, no por lo pronto, sino el encuentro, que es algo único. Ese encuentro se da en los aires. Aunque Pablo hace una precisión también muy interesante. Dice, nosotros los que quedamos. ¿Por qué dice así? Bueno, porque lo primero que sucede es que el Espíritu Santo resucita a los creyentes muertos, no a los creyentes vivos. Por eso Pablo dice, y luego nosotros los que quedamos. ¿Quién es Pablo? Pues el resto de creyentes, gente salva, redimida. Pero el Espíritu Santo, en ese proceso de rescate, levantó primero a los creyentes que habían muerto. Y luego nosotros los que quedamos. Ahí se da otra segunda cuestión muy hermosa. ¿Cuál sería? Vamos a decirlo de esta manera. Los creyentes que no son de los creyentes que resucitaron porque estaban muertos o resucitados, sino son creyentes que en ese tiempo, cuando Cristo viene por la iglesia,
están vivos. El arrebatamiento se da. Y hay dos detalles, dos versiones en la Biblia, donde dice que en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay otra parte, en 1 Corintios 15, cuando dice que en un abrir de ojo. Entonces es rapidísimo el rescate de la iglesia. No es algo que usted tenga que andar buscando. El arrebatamiento es una operación del Espíritu Santo. Que por cierto tengo que decir que el Espíritu Santo conoce a los que son de Dios, a los creyentes, a los redimidos que han guardado su vida. No se va a llevar a aquellos supuestos creyentes, porque Él conoce. Él conoce. Y eso es una cuestión interesante. Y entonces Pablo dice, nosotros los que quedamos, ¿por qué se quedaron? No porque nos vayan a dejar, simplemente porque tuvo que haber un orden. Primero los creyentes de todos los siglos que habían muerto. Y lo primero que se da es resucítalos. Y el Espíritu Santo los resucita y los levanta. Dice Pablo, y luego nosotros que no estamos muertos, estamos vivos. Va a suceder algo con nosotros. Nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a ser arrebatados para ir con el Señor juntamente con los hermanos que han resucitado y que tenían miles de años quizá de haber muerto. ¿Qué le parece a usted ese proceso tan hermosísimo, verdad? Así que no hay tiempo de hacer cambios. Cuando el Señor venga, voy a buscar. No. Cuando el Señor viene es un asunto instantáneo. En una fracción de tiempo que usted no tiene tiempo. Si no está bien con el Señor, no hay manera de cambiar las cosas. Por eso, cuando se ministra porque algún creyente ha fallecido, el predicador siempre dirá, ¿sí? Dirá que después de que alguien muera, no hay oportunidad de que cambien las cosas. Si no se había arrepentido y arreglado sus cuentas con el Señor, muere y no cambiará las cosas. Seguirá como alguien que no aceptó a Cristo, y el que no cree en Cristo se pierde. Digo, y estos tenían el nombre de su padre. ¿Por qué? Pues me da la impresión de que estos 144,000 son algunos que tenían que ver, pero con el pueblo de Israel. Esos 144,000, que están también en el capítulo 7 y que eran estrictamente pueblo de Israel. Porque las 70 semanas tienen que ver solo con ellos. Digo, ¿para qué se involucra o se mete a un lugar donde no lo han invitado? Porque incluso cuando se establezca el reino de Cristo en la tierra, no dice la Escritura que será cambiada la ley. Él dijo, yo no he venido a cambiar la ley, sino a cumplirla. Y aquí es donde entre las cosas, estoy haciendo un comentario nada más, y aquí es donde suceden ciertas cosas que conviene mucho tenerlas muy claras. Dice en Mateo 24:14, textualmente enseña, y luego se habrá de predicar el evangelio del reino a todos los gentiles en todo el mundo. Mire usted la diferencia. Cuando llegó el mensaje de Juan Bautista y de Cristo acerca del reino de los cielos,
la instrucción que dio es: no vayan más que con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ni samaritanos ni gentiles. Esos son otra cosa, para después. Pero mientras, ahora en esta ocasión, mi hermano, es el evangelio del reino que de manera exclusiva se predica a los gentiles. Porque los gentiles ya no se les está predicando. Y ahí hay una cuestión. Oiga, hermano, pero ante la gran tribulación, ¿qué? ¿No habrá gente salva? Sí, claro que sí. Pues aquellos que llegaron, que venían de la gran tribulación, fueron gente salva. Sí, pero la pregunta sería, ¿qué se predicaba durante la gran tribulación? ¿Había una cuestión religiosa? Bueno, por parte del anticristo dijo Pablo que no aceptará que se predique sobre ningún Dios. Cancelado, porque buscará que lo adoren solo a él. Es la religión del hombre, el famoso 6. Entonces, no, estos llegaron, pero ¿cómo es que fueron salvos? ¿Qué oyeron? ¿Qué se les predicó? No, sí hay predicación durante la gran tribulación. Mas no es la doctrina de la gracia, no es el evangelio de la gracia, porque el evangelio de la gracia fue autorizado a que se llevara a todos los gentiles en todo el mundo. En este caso, volvemos a hacer la comparación. Cuando se predicó el evangelio por parte de Juan, de los discípulos y de Cristo, no era el evangelio de la gracia. Era el evangelio del reino. ¿Cuál reino? No hemos quedado conforme a la Escritura de que hubo dos razones de la venida del Hijo de Dios. En la primera, fueron dos hombres a quien Dios le hizo promesa. Dos hombres con promesa, dos visitas a la tierra, para cumplir esas dos, no otras, porque no lo hay así. Y entonces, en el primer caso, a Abraham se le prometió que en él serían benditas las familias de la tierra. Y cuando el Verbo se hace carne, vive entre nosotros, se hace hombre, y va a la cruz del Calvario, y como nunca jamás pecó, y tenía la calidad de redentor, allí en la cruz del Calvario obró la redención de toda la raza humana para todo aquel que crea y quiera. Cumpliéndose aquello de Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y nosotros somos uno de esos que pertenecen a la familia de la tierra, no a la familia de Abraham, las familias de la tierra. La segunda promesa se la hicieron a David, si no estoy mal, alrededor de 800 años después de la de Abraham. De tal manera que cuando Cristo viene en su segunda venida, que es lo que tanto se menciona el día de hoy, la venida de Cristo, Cristo viene. No sucede eso cuando venga por la iglesia. Sucederán esas cosas cuando Cristo venga a cumplirle a David la promesa que le hizo. Pues, ¿cómo va a venir a hacer otras cosas distintas a lo que prometió? ¿Y qué es lo que le prometió? Que un hijo suyo se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Eso se le prometió a David. Y la lógica de la fe y de la Escritura es que precisamente ha de cumplir, establecer el reino
no restaurar. Y aquí hago otra vez aclaración. Una cosa es establecer y otra cosa es restaurar. Cuando estaban en el monte de las Olivas y el Señor les habló de un avivamiento según Joel 2:28, interpretaron de esta manera: Joel, bueno, es que cuando venga un avivamiento según Joel, está cercano el día cuando el reino de Israel será restaurado. Y se lo preguntan así: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué dijo eso? Porque era como una señal. Ese avivamiento que viene sobre la tierra y que viene sobre Israel. Sobre Israel. Porque son 70 semanas que tienen que ver con tu pueblo y tu santa ciudad. Para que nadie se apunte. Así de sencillo. De tal manera que cuando Cristo viene en su segunda venida, le prometió a David, pues cumple lo que le prometió a David. A David no le prometió que vendría por los redimidos por la iglesia. A David le dijo: un hijo tuyo se sentará en el trono y reinará para siempre. Entonces cúmplase lo que Dios ha prometido. Yo creo que eso tiene una lógica, que yo le llamo la lógica de la fe, que es tan hermosa de veras. Y entonces, cuando viene el Señor en esa segunda venida, los discípulos le preguntaron: ¿entonces restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarlo? Que en Amós encontramos de que sí lo va a restaurar porque está caído. Ahí están las piezas de aquel edificio del rey David. Sí, pero está tirado, está caído. Dice: yo lo restauraré. Y restaurar es volverlo a poner como era antes. Mientras que establecer es hacer algo que no existía. Y el reino de David y el trono de David no será establecido, sino restaurado. En cambio, al estar hablando del establecimiento del reino milenial prometido a David, que reinaría para siempre, pero que ya en Apocalipsis por primera vez y única se habla de un milenio. Solo en Apocalipsis, allá por el capítulo 20, por ahí más o menos. Ahí sí procede que se diga que el Señor viene a instalar el reino. ¿Por qué? No viene a restaurar porque no existe. Digo porque existe. Sin embargo, sí procede a decir: instalará el reino, porque ese reino no está instalado. Aquel reino que según la estatua de Nabucodonosor, la que él soñó, representada en una imagen, en una estatua, que estaba involucrando, representando a 4 reinos, pero esos 4 reinos involucraban los otros que había habido, porque cada reino conquistaba a este otro y se apropiaba de todo lo que era. Por consecuencia, los 4 reinos que menciona Daniel 7, que son Babilonia, Medo-Persa, el imperio griego y el romano involucra a todos los demás reinos. O sea, en la tierra está saturada de ideas y de cuestiones que tienen que ver con lo que era el imperio romano. Muy, muy interesante. Y yo les diría, hermanos, busquen la manera de revisar eso. Eso es muy alegre. Pero
Él instalará ese reino que viene siendo la piedra no cortada con mano, que golpeó a la estatua. ¿Dónde golpearía? Pues lógico, en lo más duro de la estatua, que era el hierro, que serían las piernas de hierro. El barro pues se desmorona y se quiebra luego. Pero esta piedra le pegó al imperio de hierro. Y junto con el imperio de hierro se desmoronó todos los imperios del mundo, que esa es la idea de esta profecía. Pero de esa piedra, que es Cristo, se convirtió en un reino, en un gran monte, que representaba un reino eterno. Entonces tenemos muy claro, son dos venidas solamente. En la última, vamos a entrar al capítulo 14. Y en el capítulo 14 encontramos cosas muy interesantes. Y voy a seguir leyendo. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente, mayúscula. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpa. Estaban cantando, había música. Era un festejo de alegría. Tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los otros 4 animales. Y esto ya nos da la idea de un asunto que también se estaba viendo en el cielo. Por los que estaban allí, los 4 animales, el trono y ancianos que están mencionados en Apocalipsis. Fíjese bien, ellos estaban cantando como un cántico nuevo. ¿Qué será? Pues dicen que es el cántico de Moisés. ¿Por qué no? Pero ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000. Nomás esos 144, que en el capítulo 7 representan a las tribus de Israel, 12, aquellas 13 tribus, donde eran 144,000 de las tribus de Israel. El capítulo 7 de Apocalipsis lo dice. Bueno, vuelvo entonces un poquito más. Nadie podía aprender ese canto, porque era como un cántico nuevo. Nadie lo había cantado. Los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. ¿Comprado? Está hablando entonces de 144,000 redimidos. Por supuesto que sí. Pero 144,000 redimidos no es la iglesia. Entonces, ¿a quién necesariamente representan a alguien que era del pueblo de Israel? Estos 144,000 pertenecían al pueblo de Israel. Porque son 70 semanas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Entonces, para no permitir que otros que no son de allí se metan. Eso es lo que estoy planteando. Eran 144,000, que los encontramos en el capítulo 7. Si usted quiere leerlo y buscarlo, léalo. 144,000 predicadores,
al parecer eran predicadores. A ver, hermanos, déjeme decir, fueron redimidos. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. No quiere decir que habían tenido convivencia con alguna mujer, porque inclusive no significa que no estuvieran casados, porque el casarse no es una contaminación ceremonial ni nada. Estos, los que siguen al Cordero, por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres. Y luego usa un término muy propio de las costumbres de la cosecha en Israel. Los primeros frutos de la tierra eran las primicias. Primer fruto. Y entonces está diciendo Juan que estos 144,000 eran las primicias. Para Dios y para el Cordero. Ahí vamos a dejarlo en el versículo 5, desde el 14, versículo 1 al 5. Y quiero seguir haciendo precisiones. Muy interesante. El Cordero estaba sobre el monte de Sión, Jerusalén. Bueno, algunos le dan interpretación de que es el Jerusalén del cielo. Yo quiero ser más apegado a lo literal, en este caso. Cada uno de ellos, de esos 144,000, estaba sellado en la frente. Solo una pregunta. ¿Cuándo lo sellaron? Necesariamente durante la gran tribulación. Estos son primicias de los mártires. En el capítulo 7 se habla de elegidos. Aquí se hablará ya de mártires. Otra calidad ceremonial. Elegidos, mártires. Pero ellos son comprados, redimidos, porque la redención es precisamente volver las cosas a que sean como eran en el principio. No, está hermosísimo esta idea. Entonces, aquí tenemos a 144,000 redimidos. No eran la iglesia, porque la iglesia había sido levantada. Y además, la iglesia está compuesta de gentiles, particularmente. Usted va a decir, sí, pero también hay judíos en la iglesia, que indiscutiblemente si son fieles al Señor, cuando vino el Señor por su pueblo que habían muerto, los rescató. No le veo ningún problema a esa cuestión. Voy a seguir leyendo. Esto de los redimidos, los primeros frutos de la tierra. Dice el hermano, y arribará en Jerusalén con este grupo de creyentes. Bueno, no quiero verlo necesariamente de esa manera. Lo cierto es que ahí está el Cordero y ahí están esos 144,000. Una multitud muy grande. Y cantaban. Y nadie pudo aprender a lo que está. ¿Quiénes son esos nadie que no pudo aprender? Bueno, estos 144,000
son las mismas que se mencionan, dije, en el capítulo 7. Y ahora están allí. ¿Para qué? Evidentemente, el reino va a ser establecido, el reino milenial, en el cual el Hijo estará en la tierra, vivirá entre nosotros y gobernará el mundo entero. Y tiene una lógica muy sencilla. Si estos son ese pueblo y son redimidos, indiscutiblemente por lógica, debo estar allí en ese momento cuando el Hijo de Dios sea nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque ya lo es, definitivamente. Pero déjeme decirlo de esa manera. Eso se describe en el capítulo 14, versículo 4, como las primicias. ¿Primicias de qué? Se va a establecer un reino que va a llenar la tierra. Y estos son los que les tocó ser los primeros. Los que habían pasado la gran tribulación, y algunos de ellos los ejecutaron. Le dieron el martirio. Es decir, dice el hermano, los que son primeros en la cosecha de la gran tribulación. Es decir, el escritor está pensando en que fueron creyentes que eso les sucedió durante la gran tribulación. Y es muy razonable, muy, muy razonable. Porque 144,000, pues no es difícil completar esa cantidad. El mundo bolchevique mató a más de 66 millones en la Rusia de 1910. Pero dejemos eso. Son los primeros de la cosecha del período de la gran tribulación, que entrarán al milenio para establecerse en la tierra. Qué detalle tan bonito. Estos, el Señor les concede un privilegio, ser las primicias. Y cuando la tierra, por supuesto, se establece, se reparta ese reino, ellos tienen los primeros lugares. Ese es como yo lo veo. No necesariamente tiene que verlo usted como yo lo estoy viendo. Dice, Juan oye música que viene desde el cielo. Y suena como la voz de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno y arpistas tocando sus instrumentos. Solo los 144,000 pudieron aprender este cántico. Entonces es el cántico de los redimidos como primer cosecha. Eso lo digo yo. Muy bien, mi hermano, déjeme hacer entonces otros comentarios. Ya el tiempo se nos ha venido encima. Está bien. Hasta este capítulo, hasta el capítulo 14, ya Cristo ha venido a la tierra. Armagedón es cosa del pasado. Estoy mencionando las cosas porque si usted va a Mateo 24 y hace una narración de la operación de engaño que vendrá en esos años de la gran tribulación, muchos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Y quiénes son esos muchos? Del pueblo de Israel. Y será predicado el evangelio del reino. Luego, ¿no es el evangelio de la gracia? No. Dígame una cosa. ¿Qué
se predicaba en el tiempo de Juan el Bautista, los apóstoles y Cristo mismo. Predicaban el evangelio del reino, es decir, lo que tenía que ver con todo el sistema legal establecido por Dios a través de Moisés. ¿Dónde encuentra usted una predicación del reino donde hable precisamente de las manifestaciones de la gracia? Usted no encuentra eso. ¿Acaso el nuevo nacimiento? ¿Acaso la operación del Espíritu Santo para hacer la nueva criatura? ¿Usted no encuentra eso? Incluso en Mateo 16, el Señor le dice a los discípulos cuando Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, le ha quitado la vida a Juan Bautista. El Señor Jesús les dice, ya no digan que yo soy el Mesías. Cancelación de mensaje. Ya no digan, ya no. Pero al mismo tiempo, si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que hablará de un nuevo mensaje, que habría de ser muerto, que había de resucitar, y todas esas cosas que implican el Evangelio de la Gracia, que es el que implica mayor cantidad de cosas que los de la ley. Por eso él dijo, es que yo no he venido a quitar la ley. Consecuentemente, esto nos da una idea que aún en el tiempo del milenio habrá ceremonias que tienen que ver con ese sistema. Ofrenda, ceremonias de adoración, muchas cosas interesantes. Y sobre todo, fin de la gran tribulación. ¿Cuándo empezó? Cuando empezaron a perseguir a la mujer. Apocalipsis 12, versículo 13 en adelante. 13. Fin de la gran tribulación, aquí. Cuando el anticristo y cuando aquella guerra de Armagedón, el Señor regresó. Fue lo que dice Mateo 24. Que entonces verán al Hijo del Hombre que viene con poder y gloria. ¿Y qué sucede? Por supuesto que termina con el líder del anticristo. No solo eso, sino termina la gran tribulación y empieza a manifestarse un nuevo tiempo. Solamente estoy mencionando detalles. Un nuevo tiempo. ¿Cuál sería ese nuevo tiempo? Mire, el Señor Jesús cuando fue llevado al cielo, que quiero hacer aclaración, no digan ustedes el Señor Jesús se fue al cielo. ¿Podía ir? Claro que podía. Sin embargo, la Escritura dice que se lo llevaron. Fue levantado. Porque el Espíritu Santo era el titular o el que se encargó de Cristo Jesús, del ministerio, incluso a partir del momento del bautismo en el Jordán. Y lo llevaba a los lugares para ejecutar su ministerio. En la misma cruz del Calvario, el Espíritu Santo estuvo presente, por lo menos que fue llevado por el Espíritu Dios. ¿Que no intervino el Espíritu Santo a favor de Jesús? No. ¿Que no intervino el Padre a favor de su Hijo Jesús? No, tampoco. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús habría de vencer a Satán como el hombre más desvalido de la tierra, que no tiene ningún recurso del que valerse. Es decir, si lo traducimos a lo que realmente estaba sucediendo, tenemos que reconocer que Cristo venció a Satán estando en las peores condiciones. Cristo entonces venció a Satán, aún bajo condiciones donde no tenía ni podía,
como el hombre más desvalido de la tierra. Eso para mí tiene una belleza. Si el Señor Jesús lo venció, lo derrotó, lo puso en vergüenza pública, a Él y a sus ángeles, bajo las condiciones que Él estaba de cero poder, de no tener, de no ser ayudado, de ser el hombre más desvalido de la tierra, y lo venció, pues ¿qué ha de ser el día que Cristo venga? Y dice Mateo, y todo ojo le verá. En el mundo entero será vista esa manifestación, donde se verán a Cristo descendiendo. Ahora sí, qué interesante detalle. Porque cuando fue llevado al cielo, no se fue, fue llevado al cielo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, y el mismo Espíritu lo levantó mientras Él estaba hablando y bendiciendo a los discípulos, de repente empezó a ser levantado. Ha sido un momento hermoso, que por cierto los discípulos debieron perseguir con sus ojos cuando iba el Señor hacia su Padre. No se les desapareció de repente, no, lo estuvieron viendo. Y es cuando le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? No les toca a ustedes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Señor, los discípulos usaron allí un término muy propio con la profecía. ¿Restaurarás? ¿Restablecerás? No le dijeron instalarás el reino, no. ¿Restaurarás el reino de Israel? No les toca a ustedes saber las sazones de los tiempos. Y los ángeles que llegaron cuando los hermanos estaban absortos, mirando hacia arriba, donde su Señor iba subiendo, siendo llevado. Y cuando de repente una nube le quitó de su vista, aparecieron unos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y les hacen una aclaración. Este mismo Jesús, no otro, el que en este momento está siendo llevado es el mismo, este mismo Jesús que ha sido llevado hacia arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, es el mismo Jesús. El que viene, el que fue crucificado, es el mismo que está siendo levantado y es el mismo que habrá de venir. No otro Jesús, este mismo Jesús. ¿Sí? Y lo interesante es que el Señor Jesús, cuando regrese a la tierra, según Zacarías 14, volverá y pisará el monte de las olivas. De allí mismo de donde el Señor se fue levantado y estaban los discípulos acompañándolo, allí mismo se dará ese encuentro. Viene el Señor a la tierra. Qué delicia, desde luego. Entonces estoy diciendo, son sucesos que vale la pena tenerlos en el alma. Y viene a establecer un reino, su reino, el reino de David, ¿sí? Un reino que tendrá una duración de 1000 años. Bueno, es que el Señor Jesús, en calidad de Hijo del Hombre, no en calidad del Verbo, en calidad de Hijo del Hombre, reinará sobre la tierra 1000 años en calidad de Hijo del Hombre. ¿Cuál Hijo del Hombre? El que fue crucificado. Bajo las condiciones que estaba, ahí viene de nuevo. De tal manera que dice, verán al Hijo del Hombre. Pero a mí me llamó mucho la atención donde dice que al final de ese tiempo,
del milenio, por supuesto. Eso es interpretación que le estoy dando. Al final de ese tiempo de su reino en la tierra, le entregará el reino a Dios y Padre. ¿Y con qué se queda él? Yo dije, ¿se queda en la nada? Por eso, pero ya lo entregó al Padre. El reino, evidentemente el reino que indiscutiblemente su Padre en la eternidad diseñó establecerlo entre los hombres en la tierra. O sea, no fue un reino casual, espontáneo. No. Pertenecía a un proyecto. Y ahora el Señor Jesús por 1000 años ha estado reinando en la tierra como Hijo del Hombre. Y ahora llega para entregárselo. La Biblia lo dice eso, 1 Corintios. Le entrega el reino a Dios y Padre. Y entonces yo decía cuando era un joven predicador, pero entonces ¿con qué se queda él? Es que en esta cuestión tan linda, es Cristo yendo de un menos a un más, y no de un más a un menos. ¿Por qué? Porque si como Hijo del Hombre le entrega el reino a su Padre, en calidad de que Él reina, en calidad del Verbo, en calidad divina, entonces fue desde la posición de Hijo del Hombre, ahora posición de ser divino. ¿Se quedó sin nada? Definitivamente. Y a mí me alegró hace muchos años cuando yo empecé a entender, porque buscaba mucho yo entender esa cuestión. ¿Qué evangelio predicaron? Durante la gran tribulación, ¿había predicación? Sí había. Pues la Biblia dice que les ordenó, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. El evangelio del reino, ¿cuál? El que predicaba Juan, consistente con lo que se predica durante el gobierno mesiánico, establecido por Moisés. Ese sistema de gobierno ahora es entregado al Padre. Pero luego Él gobierna en calidad superior, no como Hijo del Hombre, sino como Hijo de Dios, ser divino. Yo no sé cuánto tiempo tengamos. Gracias a Dios. Entonces, eso de lo que estamos hablando es antes de su venida. Cuando Cristo viene ya en su segunda venida, lo primero es, acaba con el gobierno del anticristo en la guerra de Armagedón. Que algunos de mis hermanos, algunos intérpretes que son muy buenos, hay que reconocerlo, piensan que es la guerra de Gog y Magog y que esa guerra es la guerra del norte contra el sur de Israel. He trabajado esto por un buen tiempo. No lo voy a tocar ahorita, lo tocaré en otra ocasión. Pero hay un asunto muy interesante. ¿Qué cosa es Gog y Magog? ¿Dónde están los de Gog y Magog? Porque son gente, son seres morales. Porque hacen una guerra, ejecutan un proyecto. Entonces son seres morales, esas gentes. Muy bien, mis hermanos, yo creo que estas cuestiones son la introducción de volver otra vez a vernos, y vamos a avanzar en capítulo 14
vamos a avanzar mucho. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a orar para pedirle a Dios que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre eterno, gracias porque me has permitido presentar estas ideas, esta reflexión, que ha ido creciendo con el tiempo en mi entendimiento, en mi corazón. Bendice a los hermanos. Favorécelos con tu misericordia y ábrenos el corazón al entendimiento para que de esta manera podamos disfrutar los contenidos de tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Thank you.